Bueno, el Consejo de Ministros aprueba hoy la ley de vivienda. Saldrá adelante sin cambios a pesar del informe desfavorable de los jueces. Esto es lo que ayer nos dijo Nur, aquí la ministra portavoz. Así es, Susana, una ley polémica, sobre todo por estos 3 puntos que critica el Consejo General del Poder Judicial. La medida, según el Consejo, considera que las medidas planteadas invaden las competencias de las comunidades autónomas en la regularización del alquiler. Además, advierten de que se altera el derecho a la propiedad. Y también, por último, los jueces reaprueban la intervención de los precios de los alquileres. Susana. Pues hablamos con Beatriz Toribio y es experta en el sector inmobiliario. Muy buenos días, Beatriz. Hola, buenos días, Susana. Bueno, te pido una primera valoración de la ley. ¿Tú crees que invade la propiedad privada? Bueno, yo creo que esta ley plantea varias dudas inconstitucionales y creo que para mí la principal idea que me gustaría trasladar es que no nace con el consenso necesario, ¿no? Ya hemos visto desde diferentes voces del sector llevan alertando de las consecuencias que va a suponer la aplicación de esta medida y tras ese informe del Consejo General del Poder Judicial, pues lo que nos vaticina es que va a suponer una gran litigiosidad, que vamos a tener conflictos en los tribunales cada 2 por 3 y todo esto lo que va a provocar a la larga pues es que no solucionaremos el problema que tenemos, ¿no? Que es mejorar el acceso a la vivienda en España, porque va a haber más incertidumbre, más litigiosidad, se va a desarrollar menos la oferta y al final todo esto aquí perjudica a esas personas que necesitan una vivienda, ya sea en compra o en alquiler. Así es, porque PP y Vox ya anuncian recursos, las comunidades del PP dicen que no la van a aplicar. A partir de ahí tampoco sé cómo la van a aprobar, porque el PNV critica mucho la invasión de competencias. ¿Crees que va a contar el Gobierno con apoyos para sacarla adelante? Yo creo que esos apoyos, que los consiga o no, van a ser difíciles. También creo que esta ley veremos si ve la luz en esta legislatura. Además de conseguir esos apoyos, en el caso de que los consiga para ese primer trámite parlamentario, veremos qué ocurre con esta ley, si se alarga mucho ese proceso y que eso llevaría a que no vea la luz en esta legislatura y posiblemente en la siguiente. Pero más allá de eso, después de este varapalo, de ese informe del Consejo General del Poder Judicial que plantea todas esas dudas y que se suman a esas críticas por parte del sector, yo creo que las consecuencias que va a traer esta ley no son positivas, ¿no? Lo que necesitamos son medidas que generen confianza, que permitan el desarrollo de esa vivienda que necesitamos, de ese parque de vivienda asequible, sobre todo en alquiler, en un momento en el que nos están mirando pues muy de cerca, ¿no? Porque este sector, no solo en España, levanta mucho interés, despierta mucho interés porque pues ofrece importantes rentabilidades y es seguro. Hemos visto que ha resistido durante la pandemia, pero la competencia es mucha, ¿no? Y esa inversión, si no la traemos nosotros, va a ir a otros países y entonces no conseguiremos desarrollar ese mercado que necesitamos. Pues vamos a preguntar a Pablo Martínez, él es portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid y opina, bueno, pues todo lo contrario que tú, Beatriz. Él cree que la ley se queda corta, que debería ser la regulación mucho más severa. Pablo, de hecho pedís más. Hola, buenos días. Bueno, lo primero de todo, me quedo con la última parte de Beatriz, con lo que ha intervenido, en el que, bueno, habla de la utilización de la vivienda como un bien de mercado. Bueno, es que nosotros no entendemos que la vivienda tenga que ser como ese elemento con el que poder hacer mercado, con el que poder especular. Nosotros ponemos más en valor el propio valor que tiene una vivienda, que tiene que ver con el uso, con el vivir, con el habitar una vivienda. Nosotros queremos que las leyes vayan en ese sentido y no que vayan en el sentido de hacer negocio. Y a raíz de esto, nosotros, desde el Sindicato de Inquilinos de Madrid y desde el de Barcelona, desde el de Zaragoza, desde el de Sevilla y desde el de Málaga, pensamos que efectivamente necesitamos una ley que tenga que ser más, que genere, ¿no?, una regulación como más fuerte para que verdaderamente proteja el derecho y el acceso a una vivienda digna. De hecho, vosotros no estáis de acuerdo con el concepto de grandes tenedores, ¿eh? Queréis que sea a partir de 5 viviendas y no de 10. Pero tú sabes que en Madrid no se va a aplicar porque el PP ya ha dicho claramente que no piensa, en fin, marcar límites a las zonas tensionadas ni regular la ley. Nosotros, desde luego, como no vamos a dar la batalla por perdida, vamos a
empezar a redactar, bueno, ya tenemos redactados una serie de enmiendas que van en este hilo, tenemos ya reuniones agendadas con el PSOE, con Podemos, para seguir profundizando en esta ley, y algunas de las enmiendas van en este sentido. Desde luego, nosotros entendemos que un gran tenedor ya es una entidad física o una persona que tenga más de 5 viviendas, más que nada porque, como se plantea ahora, un dato, si el borrador de ley que se está debatiendo saliera, en una ciudad como Barcelona, el 70% de los inquilinos quedaría desprotegido. Entonces, nos parece bastante irónico que una ley que pretende proteger, pues deje a un sector de la población tan desprotegido. Por ejemplo, otra de las enmiendas que nosotros estamos trabajando es que esta regulación sea de aplicación inmediata, como lo es la regulación del salario mínimo. Es decir, nosotros no queremos que nuestros alquileres se conviertan en un arma arrojadiza entre distintas entidades que son gobernadas por distintos partidos. Ayuso dijo nada más abrirse el debate en torno a esta ley que ella jamás lo aplicaría, o en Murcia o en Andalucía. Bueno, pues nosotros y nosotras no queremos eso, queremos que se regule como se regula el salario mínimo, ¿no? Es decir, con una aplicación de ámbito estatal. Déjame que vuelva con Beatriz para hacer una consulta. Beatriz, he leído que los alquileres han subido más en Barcelona que en Madrid, pero digo porque en Barcelona ya se está aplicando la ley autonómica, precisamente para limitar esos alquileres. Sí, algunas fuentes apuntan estas subidas del precio del alquiler y que es mucho más acentuado en Barcelona, precisamente por lo que estamos provocando, o sea, por lo que estaba explicando, ¿no? Que este tipo de leyes, ese control de precios, lo que genera esa inseguridad. Esto lo que hace es retraer la oferta y al final lo que provoca es esa subida de precios, porque el control de precios por sí solo no es una medida que va a favorecer el acceso a la vivienda. Y aquí me gustaría destacar lo que comenta Pablo. Yo estoy completamente de acuerdo. No creo que la vivienda, o sea, yo no he pretendido trasladar esto, o sea, yo creo que precisamente esta normativa, la futura ley de vivienda, lo que va a impedir es que se mejore el uso y el derecho de la vivienda, a acceder a una vivienda, por lo que estaba explicando, ¿no? Porque va a ser muy complicada su aplicación, se va a provocar muchos conflictos en los tribunales, y además el Consejo General del Poder Judicial señala en su informe que el control de precios, los incentivos fiscales que se recogen en la ley para incentivar a los propietarios a que controlen esos precios no son suficientes. Es decir, precisamente esos elementos, ¿no?, pues más significativos de esa ley, se ven que su aplicación va a ser muy complicada y que vamos a tener muchos conflictos en los tribunales, unido a esa desigualdad que estabais apuntando, que va a haber comunidades autónomas que lo apliquen y otras no. Lo que vamos a ver en unas comunidades se va a desarrollar de una forma más evidente la vivienda y en otras no. Estamos viendo cómo efectivamente, Pablo, hay plataformas Idealista, Fotocasa, que están diciendo que están subiendo más los alquileres ahí donde hay control, léase Barcelona, que no donde no lo hay, Madrid. Es que no es cierto. Simplemente los datos que han salido de Barcelona y de los municipios que están regulando en sus municipios, en sus áreas tensionadas, lo que está demostrando es que es como que se genera una seguridad en torno a los alquileres. Ha habido como un aumento en la firma de nuevos contratos de alquileres. Nosotros lo que vemos, y también hablando con pequeños propietarios, es que este tipo de regulación también lo que genera es cierta seguridad, porque una cosa de la que nos dimos cuenta durante el confinamiento es que los pequeños propietarios eran los que accedían a bajar los alquileres en un momento de crisis, ¿no? Entonces nosotros, hablando con estos propietarios, muchos de ellos acceden a esto y son mucho más dialogantes, flexibles. Y entienden que flexibles, que entienden que se necesitan bajar los precios, porque obviamente creo que es sabido por todos que los precios que pagamos superan lo que deberíamos de pagar. Entonces, pues bueno, nosotros queremos una regulación pues que verdaderamente profundice, ¿no?, y nos ponga como en la vanguardia de Europa en términos de protección de vivienda. Pues Pablo y Beatriz, os agradezco muchísimo vuestras intervenciones. Bueno, ya habéis visto que son dos vías no coincidentes. El caso es que parece que la ley va a tener una difícil aprobación
aprobación y una todavía más complicada implementación. Esa discusión es pertinente. Lo que me parece que no es aceptable en ningún caso es la posición con la que el Gobierno ha gestionado esta ley y cómo se va a aprobar en el Congreso de los Diputados. La lleva a aprobación sin introducir ninguno de los cambios, y eran importantes, que planteaba, es verdad que no era vinculante, el Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, y es posible que esto acabe en el Tribunal Constitucional. Ha introducido solamente un mínimo cambio formal que se deriva de la oficina de Moncloa, pero todo lo que afectaba a las competencias de las comunidades autónomas y a lo que pone y el riesgo. Y el riesgo que supone para la propiedad privada tampoco. ¿No te da la sensación, Carmen, que el Gobierno ha puesto por delante el pacto que tiene con Podemos y la estabilidad, digamos, gubernamental por encima de cualquier otra consideración? Esta ley mal hecha y que afecta a principios fundamentales, claro, que no es un problema de conflicto con el Poder Judicial, jurídica. y que lo hace porque si no además no tendría votos y porque Podemos le montaría un lío. Las comunidades autónomas van a recurrir, evidentemente. Y en fin, o sea, que esas cosas bueno, es lo que has dicho tú, o sea, es decir, el primar ese acuerdo, ese pacto. Documento firmado. No, bueno, pues que además hay una serie de cosas, vamos a ver, es que los 3 puntos que aquí están, ¿no? La invasión de las competencias de las comunidades autónomas, el derecho a la propiedad y la intervención de precios de alquiler, cualquier punto afecta a todas las formaciones políticas. Es decir, vas a tener a formaciones políticas que te van a decir, mira, no, es que es una invasión de las competencias. Bueno, vas a tener formaciones políticas que van a decir, es que afecta el derecho a la propiedad. Claro, y vas a tener Esquerra se lo va a tumbar. Todos. Entonces, no lo entiendo, o sea, no entiendo esa torpeza. No la logro entender. Pues si os parece... lado perdón, venga, es que ya me iba el debate electoral en Castilla y León. Tienes toda la razón. Muy sucinto. ¿Tenemos un problema de vivienda? Sí. Hay colectivos que tienen difícil hacer la vivienda, sobre todo los más jóvenes, sobre todo en grandes ciudades, sí. ¿Hay que afrontar ese problema? Sí. ¿Lo está haciendo bien a lo regular el Gobierno? Eso está en discusión. Claro. Eso está en discusión. Vale, ahí estamos de acuerdo. Pero que una medida como topar los alquileres es la solución, no lo creo. ¿Ves? Sin afán, pero que hay que abrir una reflexión sobre cuántas medidas habría que meter. Sí. Y lo hemos comentado otras veces en este programa. Tenemos un déficit de vivienda pública cada vez que sale el tema coincidimos en lo mismo. Necesitamos vivienda pública. ¿Que solo es eficaz a largo plazo? Sí. Claro. Pero cuanto antes empecemos, por favor. Claro, vivienda social. Y sin afán y de lucro. espero que esa ley de vivienda afronte todo, no solo si hay que topar o no hay que topar los alquileres. Lo que es lo más fácil y lo más barato. Y que no tengamos que lamentar, una vez más, un esfuerzo inútil que genere una ley ineficaz. Pues, oye... Pero yo creo que en la facultad del Gobierno está eso, intentar arreglar la intervención del que estaba a favor de que todo baje. Pablo Martínez. Sí, pues me parece muy interesante porque la vivienda efectivamente es algo más que un bien de mercado, pero también es un bien de mercado. Claro. Y si se quita del mercado la vivienda, si se elimina el afán de lucro, no va a haber muchas viviendas. Nada. La gente irá a invertir en otros asuntos. Es que no puedes tener... algo ha comentado al respecto de 5 viviendas y tal. Vamos a ver, pero ¿quién eres tú para limitar? O sea, es decir, a mí me encantaría el poder tener 5 viviendas y, oye, una las utilizas, otra las pones en alquiler. Da igual, te estás asegurando el patrimonio de tu familia, pero es que estamos a un nivel ya de un intervencionismo. Es un también, Eva, es decir, hay que poner en algún sitio... ¿Qué consideramos no digo que sea 5, pero que en algún sitio hay que poner que... ¿Cuál es el límite entre un gran tenedor o un...? El Gobierno lo ha puesto en 10 y ellos consideran, este sindicato está en algún sitio hay que ponerlo. Digamos, emparentado con Podemos y consideran que debía ser 5, ¿no? Que era lo que pedía también Podemos.